Bienvenidos de nuevo. Vamos a hacer otro problema de tensión y este es ligeramente más difícil que el anterior, solo porque tenemos que hacer uso de herramientas de álgebra un poco más sofisticadas, pero no es más complicado. Quizás sea bueno que le sigas bien la pista a este problema porque probablemente verás esto en un examen, un ejercicio similar. Así que vamos a calcular la tensión en estos dos cables. Digamos que este cable tiene una tensión T1 y este cable tiene una tensión T2. Muy bien. Entonces, lo que podríamos hacer de inmediato es analizar qué pasa con este cable, digamos que es vertical, ¿ok? Y veamos este punto de aquí que estoy marcando con morado, porque este tiene bueno, está haciendo, hay una fuerza de gravedad que se ejerce debido al peso de esta masa, ¿verdad? Y trivialmente uno sabe que si este punto es estacionario, es decir, no se mueve, entonces la fuerza de gravedad que va hacia abajo de 10 newtons debe compensarse con una fuerza vertical que le imprime este cable de la misma magnitud, que en este caso son 10 newtons, ¿verdad? Entonces, en este caso, este cable tiene una tensión de 10 newtons y va hacia arriba, ¿ok? Ese fue el punto fácil. Ahora veamos qué ocurre con este punto de aquí arriba, ¿ok? Este punto también es estacionario. Es estacionario y no se mueve. Quiere decir que las fuerzas o todas las componentes verticales deben anularse de la misma forma que todas las componentes horizontales. Muy bien, entonces lo que vamos a tener que hacer es descomponer estas dos fuerzas T1 y T2 en sus componentes horizontales y verticales para ver que en efecto se cancelen y así poder determinar cuál es la magnitud de cada una de estas fuerzas de tensión. Muy bien, entonces primero veamos que esta fuerza T1 la podemos descomponer en dos fuerzas, una que es horizontal y otra que es vertical. Muy bien, y otra que es vertical. Y estas son perpendiculares, entonces rápidamente podemos deducir de propiedades de geometría elemental que como este techo, digamos que está en rojo, es paralelo a esta componente, entonces como la línea amarilla es una transversal y son paralelas, entonces este ángulo de aquí también son 30 grados. Muy bien. Y esto nos sirve mucho para poder determinar cuál es la magnitud de la componente horizontal. Recordemos, uno puede utilizar el SOHCAHTOA o como sea que te acuerdes, pero puedes recordar que entonces esta componente horizontal mide o tiene una magnitud de la magnitud de T1 por el coseno de 30 grados. Muy bien. Y ahora veamos que esta magnitud horizontal solo puede cancelarse con esta otra magnitud horizontal, ¿verdad? Pero que va hacia la izquierda. Ahora, de la misma forma, como este ángulo es de 60 grados, este ángulo de aquí será de 60 grados. Y entonces esta componente horizontal, de forma análoga, tiene una magnitud de T2 por el coseno de 60 grados. Esto es la magnitud de esta componente horizontal de T2. Muy bien, entonces lo que sabemos es que esta suma, o más bien, esta componente debe ser igual, o más bien la magnitud de la componente horizontal de T2 debe ser igual que la magnitud de la componente horizontal de T1, ¿verdad? Para que así se cancelen, ya que van en direcciones contrarias. Entonces esto me está diciendo que la magnitud de T1 por el coseno de 30 grados debe ser igual a la magnitud de T2 por el coseno de 60 grados. Muy bien. Y si esto es, bueno, podemos recordar que el coseno de 30 grados, esto de aquí es raíz de 3 sobre 2. Y el coseno de 60 grados es 1/2. ¿Ok? Si no te acuerdas, te recomiendo que revises los videos de funciones trigonométricas, por ejemplo, de los triángulos 30, 60, 90. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos esto, ¿cómo lo podemos reescribir? Tenemos raíz de 3
sobre 2 por la norma de T1 y vamos a pasar esta cantidad del lado izquierdo restando. Entonces tendríamos menos 1/2 de la norma de T2 y esto debe ser igual a 0. Ya me estoy saltando varios pasos, digamos, algebraicos, pero todo esto está muy sencillo hasta este momento. Espero no te esté confundiendo. Ahora, como no queremos que aparezcan estos dos dividiendo, podemos multiplicar por 2 de ambos lados. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda raíz de 3 por la norma de T1 menos la norma de T2. Y esto tiene que ser igual a 0. Y déjenme enmarcar esta ecuación porque tengo la sospecha de que nos va a ser muy útil en unos minutos. Ok, entonces acuérdense muy bien de esta ecuación. Ahora, como decía, podríamos descomponer estas fuerzas también, bueno, más bien en su parte horizontal y en su parte vertical. Aquí faltó poner la parte vertical. Ahí está. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta ahora la suma de las tensiones o de las componentes verticales de cada una de estas tensiones debe ser igual a 10 newtons, porque estas son las únicas fuerzas verticales que tenemos en este diagrama, además de la fuerza de gravedad que va hacia abajo y que es de 10 newtons. Como este punto está en reposo, no se mueve, entonces deben ser iguales esta suma de estas dos tensiones a 10 newtons, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la componente vertical, que en este caso sería, vamos a ponerlo aquí, la componente vertical es la norma de T1 por el seno de 30 grados. Esta es la primera componente vertical. Si le sumamos la componente o la magnitud de la componente vertical de T2, que eso sería la magnitud de T2 por el seno de 60 grados, esto debe igualar la fuerza de gravedad que va hacia abajo, que es de 10 newtons. Esto debe ser igual a 10 newtons. Muy bien. Entonces, nuevamente, el seno de 30 grados, fácilmente uno tiene que recordar que es de 1/2. ¿Ok? Y el seno de 60 grados es de raíz de 3 sobre 2. Muy bien, entonces lo que tenemos finalmente es 1/2 de la norma de T1 más la raíz de 3 sobre 2 de la norma de T2 y esto debe ser igual a 10 newtons. A 10 newtons. Igual, nuevamente podemos multiplicar por 2 de ambos lados y lo que obtenemos es que la norma de T1 más la raíz de 3 por la norma de T2 es igual, y como multiplicamos por 2 de ambos lados, es igual a 20 newtons. Y ya tenemos entonces dos ecuaciones, digamos, algebraicas, con dos incógnitas. Entonces podemos tratar de resolverlo. Déjenme copiar esta misma acá abajo. Entonces tendríamos raíz de 3 norma de T1, ¿verdad? Estoy copiando esta ecuación. Menos la norma de T2 y esto debe ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos multiplicar esta primera ecuación por raíz de 3, ¿ok? Vamos a bajar tantito. Podemos multiplicar la primera ecuación por raíz de 3 y ¿qué es lo que vamos a obtener? Tendremos raíz de 3 por la norma de T1. Ok, multiplicamos esta por raíz de 3. Más raíz de 3 por raíz de 3 sería 3 norma de T2. Ok, y esto debe ser igual a 20 raíz de 3 newtons. Ok, entonces ahora lo que podemos hacer, yo sé que a lo mejor son pasos medio extraños, pero lo que podemos hacer ahora es restar a esta ecuación, restarle esta de abajo. Entonces, estos términos se van a cancelar. ¿Y qué me queda? Nos queda menos, déjame ponerlo con el mismo color que llevaba. Tendríamos menos norma de T2, ¿ok? Y luego restamos 3 norma de T2. Y esto me debe dar menos 20 raíz de 3
newtons, ¿ok? Aquí lo que tenemos en total son menos 4, ¿verdad? Menos 1 y menos 3 son menos 4, norma de T2, y esto es menos 20 raíz de 3 newtons. Y entonces para despejar norma de T2 simplemente pasamos dividiendo entre 4 y nos queda que la norma de T2 es igual a 5 raíz de 3 newtons. Y ya tenemos la magnitud de la tensión de la segunda cuerda. Ahora simplemente recordemos que la suma, ¿dónde teníamos esa ecuación? Digamos, aquí estaba, ¿verdad? Es esta. No, más bien, vamos a utilizar esta ecuación. Tendremos que la raíz de 3 por la norma de T1, ¿ok? Más bien sería menos la norma de T2, que en este caso dijimos que era 5 raíz de 3 newtons, debe ser igual a 0. Quiere decir que la norma, o más bien raíz de 3 por la norma de T1 debe ser igual a 5 raíz de 3 newtons. Y si dividimos entre raíz de 3, obtenemos simplemente que la norma de T1 es igual a 5 newtons. Muy bien, entonces tenemos ya aquí este resultado y ya tenemos cuál es la magnitud de cada una de estas tensiones. La primera es de 5 newtons y por supuesto va en esta dirección, y la norma de, T2 es una fuerza de 5 raíz de 3 newtons que va en esta dirección. Muy bien, entonces T2 o la tensión de la segunda cuerda tiene la mayor fuerza porque esto tiene sentido porque es más pronunciada, ¿verdad? Tiene un ángulo más grande. Si lo ves, digamos, su tensión combinada de T2 y de T1 serían más que 10. Y tiene sentido porque parte de esas tensiones se utiliza en jalarse mutuamente de forma horizontal. Entonces espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo.